Hola, buen día, tarde o noche según leas esto, querido Dross. Mi nombre es Alberto. Desde hace tiempo soy consumidor de tu contenido y estoy muy agradecido porque a pesar de los años, para mí, sigues en pie como el rey del terror en YouTube. Y no solo para mí, sino para muchos. Me dirijo a ti para contarte una anécdota que si tú quisieras contarle en tu canal, sería genial. Actualmente tengo 36. Hace 14 años, mi vida dio un giro total y cambió por completo. Y esta es mi historia en la cual, la que yo llamo las tres grandotas, me visitaron y nunca supe para qué. Como entenderás pronto, Dross, y según pude investigar después, me refiero a las llamadas parcas. Esas entidades encargadas de tejer el hilo de la vida del hombre y cortarlo. Pero vamos al principio. Todo comenzó siendo yo estudiante universitario. Era aficionado en ese entonces a la gimnasia. Mis padres nunca nos inculcaron el amor por practicar deporte. Por eso nunca había practicado nada. Hasta que, de grande, entré a la universidad y vi a unos jóvenes en el gimnasio haciendo acrobacias. Y fue entonces que me enamoré de esa disciplina, al punto de querer practicarla. Esa sensación de lograr acrobacias nuevas que creías imposibles era lo máximo. Amaba completamente todo de ello. Era joven, atractivo, según decían conocidos míos, aunque ciertamente poco o nada me importaba hacerlo. Cursaba mi carrera, tenía muchos amigos, gozaba de salud. Es decir, vivía la vida de un típico veinteañero como esos que muestran en películas juveniles. Pero todo se puede ir cuando menos te lo esperas, de forma trágica. Un día, al pulir una acrobacia que ya tenía dominada, sin saber cómo ni por qué, caí sobre mi cuello. Solo escuché un crack e inmediatamente sentí un fuerte aturdimiento en todo mi cuerpo, como cuando te golpeas en el codo y se te acalambra todo el brazo. Esa sensación como un impulso eléctrico estruendoso que recorre toda la extremidad. Así sentí por todo el cuerpo, quedando tendido ahí, mirando hacia el techo boca arriba, sin poder hacer nada. Todavía recuerdo que un compañero se acercó, se puso frente a mí y me dijo: "Ya bájate, güey, me toca a mí". A lo que yo le respondí sereno: "No me puedo mover, cabrón, no mames". Y el chico inmediatamente abrió los ojos por la impresión y corrió a buscar ayuda. Yo conocía los riesgos de practicar este deporte y ese día pagué el precio más alto. Llegó la ambulancia. Me desnudaron destruyendo mi ropa. Me colocaron un collarín y me trasladaron de emergencia al hospital. Sección medular incompleta entre cervicales C4 y C5. Cuadriplegia. Ese fue el diagnóstico que me dieron. Y ahí estaba yo de pronto, en una cama, boca arriba y sin poder mover un carajo de mi cuerpo. Me dijeron que al día siguiente me operarían a las 8 de la mañana. Dross, en mi vida había visto llorar a mi papá, pues es algo estoico. Y aunque no nos llevábamos tan bien, ahí vi que el dolor de uno
se siente como propio en tus padres. Él cree que no lo notaba, pero lo veía, claro, hasta donde la vista me permitía. Y mi madre, ni se diga, ella es más expresiva. Obvio, rompió en llanto. Y llegó la hora. Me trasladaban al quirófano. Iba cagadísimo del miedo, pues en mi vida me habían operado. Me explicaron que fijarían mis cervicales con una placa para que así se pueda sostener mi cabeza y, en palabras del neurólogo encargado, salvarme la vida. Y es que todo ese tiempo desde el accidente, yo había estado al borde de la muerte. En mi ingenuidad, creía que ya despertando sería el mismo, que volvería a mi casa y todo normal, que volvería a caminar, a correr y hasta a hacer gimnasia otra vez con el tiempo. Nada más alejado de la realidad. La pesadilla apenas comenzaba. Desperté con una anemia tremenda, según me dijeron. Me hacían ejercicios sentándome y apenas lo hacían, yo me desmayaba. Así de débil estaba. Duré una semana internado y luego me llevaron a casa. Me sentía malhumorado, triste, irónicamente por momentos feliz de estar vivo. Sentía de todo. Mi duelo contra mí mismo estaba iniciando. Todo era nuevo. Todo era una mierda. Depender enteramente de todos y para todos. Comer, bañarme, vestirme y hasta usar pañal. Era humillante. Poco imaginaba que en mi sufrimiento iba a vivir la experiencia más escalofriante e inexplicable de mi vida. ¿Recuerdas que te conté sobre lo que llamé las 3 grandotas? Pues fue allí, en mi hogar, que comenzaron a hacer sus apariciones. Sé que será difícil creerme, pero no tengo por qué mentir. Nada gano con ello, y mi intención al contarte lo que sigue es simplemente para ver si alguien en la audiencia le encuentra una explicación o vivió algo similar. Recuerdo que a la primera de las que llamo 3 grandotas, la vi un día en que mi madre me sentó en una silla. Yo solía desmayarme y así sucedió. Y al desmayarme, vi como una figura sombría, de color negro profundo, de ese que no refleja la luz, estaba de frente a mí ahí parada, alta, y aunque solo se veía un oscuro vacío, sentía cómo me miraba fijamente. Y yo no sé por qué no podía apartar la mirada. Medía fácilmente unos 2 metros. Obviamente no podía moverme en mi condición, pero tampoco podía articular palabra alguna ni gritar, pese a que el miedo me consumía. Desperté del desmayo llorando a cántaros, y mi madre, preocupada y asustada, me preguntó que qué tenía, y le dije que había alguien parado frente a mí. «Estás pegado frente al closet y está cerrado», me dijo ella. Así era. Estaba en un lugar donde es imposible que alguien se posicione. El closet. Pero yo la vi. Era del tamaño del closet, el cual es de 2 metros de alto. Y esa es la explicación de por qué saqué el aproximado de la altura de esa cosa que vi y que se limitó solo a mirarme.
Lo dejé pasar. No toqué más el tema. Me dediqué a sobrevivir y recibir las visitas de mis amigos de ese entonces. Te seré sincero. Y aquellos que han sufrido algo así pueden confirmarlo. En casos como este, sientes una mezcla de emociones que ya no sabes qué hacer. Yo personalmente me quería morir. No quería una vida así, siendo un espectador y nada más. Un bulto tirado en una cama a merced del tiempo y de la voluntad de la gente. No es que quite mérito a quienes me ayudaron y ayudan, porque la verdad tienen todos mis respetos. Simplemente yo odiaba este cambio. Era una mierda. Pero parecía que una fuerza que no era de este mundo se obstinaba en recordarme que yo tenía que haber muerto, que yo no debía seguir aquí. En todo eso me dejó pensando la primera aparición. Sentí que las parcas volvían a buscarme porque sobrevivir era un error. Un día, unos primos que me visitaban me mostraron un video tuyo. Quedé encantado de compartir tiempo con ellos. Nos desvelamos, de hecho, viendo videos tuyos del momento y también varios antiguos. Ahí fue donde me refugié en el terror, pues sentía que cada vez que algo me atemorizaba, después sentía alivio y me sentía más vivo. Esa noche llegó la segunda hija de la chingada. La segunda grandota. Nunca se lo mencioné a mis primitos, pero esta vez fue en la noche, al dormir. Recuerdo que estaba acostado boca arriba. Me empezaba a agarrar el sueño cuando sentí como cuando sabes que alguien está detrás tuyo. Así boca arriba levanté un poquito la cabeza apoyando el mentón en mi pecho. Apenas pude ver hacia la puerta de mi cuarto. De nuevo una figura oscura. Pero esta era aún más alta que la anterior y estaba parada en mi puerta. De hecho, cubría toda la altura del cuarto. Imagina ver eso y literalmente no moverte. Es como lo que describen los que sufren parálisis del sueño, pero mucho más terrible. Porque de hecho yo estaba, recuerda, totalmente paralítico sin poder mover más que apenas levemente mi rostro. Esa cosa se quedó toda la noche ahí. De vez en cuando yo abría mis ojos para ver si seguía ahí. Y para mi sorpresa, sí, ahí seguía. Imagina mi situación estando paralizado, pero además de hecho enmudecido por el miedo. Cada minuto de esa noche se me hizo eterno. Y al otro día no quise comentarlo con nadie por miedo a que me juzgaran por loco, encima de todo lo que padecía. A la mañana siguiente siguió mi patética rutina. Desayuno, cambio de pañal, gente visitándome para sentir lástima y quedar completamente aburrido tendido boca arriba. Pasaron los meses y no vi de nuevo ninguna de esas dos cosas que me habían visitado. Aprendí a usar la computadora con un palo en la boca para escribir. De hecho, es así como te escribo hoy. Mi vida mejoró un poco, pero aún así la odiaba. Lo único positivo era mi familia. Distraerme con la laptop con videos tuyos y de terror. Y escribía poesía a veces. Pero de mi mente no se iba la idea de morir y que mi familia dejara de sufrir y yo dejar de ser una carga de una vez por todas.
Al parecer, de tanto pensar en morir, invoqué nuevamente a una de estas entidades. Como balde de agua fría un día en donde discutí fuertemente con mis padres y luego de decirles cómo me sentía y que ya quería irme a la chingada, morirme, y así ellos ya no batallarían conmigo y yo dejaría de sufrir. Sí, luego de eso, de nuevo, apareció una de las altotas, la tercera. De nuevo ahí, en la puerta, mirándome fijamente. Ciertamente yo estaba tranquilo. Era un miedo sereno. Solo nos mirábamos y yo cerraba los ojos y luego los abría para ver si ya se había ido. Pero no. Fue como aquella vez anterior. Mentalmente le decía que sabía quiénes eran. Le pedía que me llevara, que terminara con mi vida. Y de repente, al abrir los ojos en una de tantas veces, ya no la vi en la puerta. Ahora estaba al lado de mí, parada al lado de mi cama, y yo solo podía verla moviendo los puros ojos. Me sentía aterrado e impotente. Cerré de nuevo los ojos por un tiempo para calmarme y a ver si se iba. Al abrirlos, ahí seguía. ¿Qué podía hacer? Intenté gritar, pero era imposible hacerlo. Entonces vi cómo de aquella siniestra figura algo salía. Era como una mano que se acercaba a mi pecho. Recuerdo que del miedo empecé a sudar frío y justo cuando veía que iba a tocar mi pecho, cerré los ojos. Sentí como algo se desprendía de mí. El aire se me salió y por primera vez mi cuerpo se movió. Sentí como si a mi pecho lo jalaran hacia arriba mientras perdía el aire. Y recuerdo cómo escuché mis brazos golpear fuertemente la cama, como si me azotaran. Se habían levantado y cayeron de golpe. No los vi porque ni de broma iba a abrir los ojos, pero los escuché al caer contra la cama. Juraría de hecho que los sentí, algo que es imposible en mi condición. El golpe fue tal que mis padres se despertaron y encendieron la luz de mi cuarto. Al ver que mis brazos estaban en una posición diferente a la que me habían dejado, sus rostros fueron de asombro absoluto. Mi madre me preguntaba nerviosa si había logrado moverme, que había sido un milagro, que intentara hacerlo de nuevo. Pero yo no podía hacer nada. No tenía fuerzas casi ni de hablar. Solo le susurré que me dejaran dormir. Luego quedé completamente dormido y al abrir los ojos otra vez, ya había amanecido. Dross, después de eso he mejorado mucho. Seguí adelante y fuiste partícipe de ello, pues en tiempos jodidos al inicio de mi nueva vida, en donde nada me interesaba, llegué a tu canal y por ello agradezco a mis primos. Y aunque aún estoy intentando a veces reconstruir mi vida y otras veces pensando en abandonarla, aún en tiempos de depresión y recaídas, sigo echándome risas, angustias y horrores con tu canal. Nunca supe que fueron esas 3 sombras altotas y siempre fui escéptico en estos temas.
Ahora sé que si bien es cierto que puede que no hayan cosas así, también puede que sí. Nadie puede estar totalmente seguro. Solo sé que desde entonces no he vuelto a vivir nada parecido, ni he vuelto a ver a las tres altotas. Según he leído en la antigüedad, las llamaban las parcas, y son las entidades que determinan el largo de la vida del ser humano. La tercera de ellas es la que decide cuándo llevarte. Por alguna razón, a mí me dejó de lado luego de sacudirme y levantar mis brazos. Esta es mi pequeña historia. No quise entrar en más detalles porque son demasiadas cosas que ahora, como persona con una discapacidad, no terminaría de contarte nunca. Si gustas y para más credibilidad de mi situación, te adjunto fotos mías y videos. Es más, pude, con ayuda de la inteligencia artificial y de fotos de mi casa, reconstruir lo más posible lo que vi aquellas noches. La forma de las figuras que vi son prácticamente iguales a estas fotos que te adjunto. Siento que sobreviví a un terrible accidente, que las parcas lo notaron y volvieron a llevarme. Pero por alguna razón, la última de ellas, tras analizarme, decidió que aún no era mi hora. O tal vez aluciné simplemente todo. Hoy no sé qué creer, pero sigo adelante porque siento que tuve una segunda oportunidad, de alguna manera. Un saludo, Dross, y gracias por tantos años de terror del bueno. Fuiste de las cosas que me ayudó a sobrellevar esto. Alberto, la persona que envió este correo electrónico y a quien envío un gran abrazo, estará leyendo los comentarios de este video. De mi parte, muchas gracias, Alberto, por compartir tu historia. Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras y que le dijeras algo a Alberto. Gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.